Hoy vamos a hablar acerca de la iglesia de Filipos. Les he animado a traer sus Biblias o traer sus dispositivos para que leamos, para que veamos lo que la Biblia enseña. El apóstol Pablo dio por lo menos 3 viajes misioneros y luego un viaje a Roma, pero quiero hablarles un poquito del primer viaje misionero y del segundo un poco más abundantemente, porque en el segundo viaje misionero es que el apóstol Pablo llega a la ciudad de Filipos. Filipos era una ciudad que estaba en una región llamada Macedonia. Es lo que hoy llamaríamos Grecia, la parte norte de Grecia en Europa. Y en Hechos capítulo 13, primeramente, en el capítulo 13 se habla del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Dice a partir del versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Les recomiendo, hermanos, si tú quieres ser un estudioso de la palabra de Dios, hay que dedicar tiempo y hay que buscar, ¿verdad? Y mientras uno más está buscando, uno más se enamora de la palabra de Dios y más se entusiasma. Por ejemplo, si aquí habla de Antioquía, es bueno, generalmente todas nuestras Biblias tienen un mapa, tienen varios mapas en la parte de atrás del mundo antiguo. Si no, también uno lo puede googlear, ¿verdad? Uno puede ir a internet y buscar Antioquía, Biblia, el mundo antiguo, qué sé yo. Y ahí lo vas a encontrar. Vas a encontrar dónde está Antioquía, que está al norte de lo que sería Palestina, de esa franja donde estaba Judea, Samaria y Galilea. Al norte estaba Antioquía, que fue una iglesia muy pujante, una iglesia misionera. Y había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y menciona quiénes eran. Bernabé, por ejemplo, si quisiéramos hacer un estudio biográfico, Bernabé es un personaje fascinante, fascinante. Eso lo podemos buscar también en internet, Bernabé, la Biblia, o podemos buscar en un diccionario bíblico la historia de Bernabé, que quiere decir o se apellidaba hijo de consolación. Y vemos muchas particularidades, características, cualidades de este hombre Bernabé. También Simón, el que se llamaba Níger o Negro, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, o sea, una persona de cierto nivel socioeconómico, y Saulo, el apóstol Pablo, que todavía a este punto se le está llamando Saulo. ¿En dónde estaban? ¿En qué ciudad estaban? En Antioquía. Ahí estaba una iglesia y dice que ministrando estos al Señor y ayunando. Ministrando puede significar que estaban sirviendo, que estaban predicando, que estaban adorando, que estaban alabando en un tiempo de ayuno, de oración, de alabanza, de adoración, como nosotros lo tenemos, ¿verdad? En el momento que estaban ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Ahí el Espíritu Santo se manifestó y dijo: apartadme, dice otras versiones, apártenme o aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Es decir, un llamado del Espíritu Santo. Por eso esa es una de las razones por las cuales nosotros creemos diferente a los testigos de Jehová, que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, como la energía eléctrica. No, el Espíritu Santo es una persona, y una de las cualidades del Espíritu Santo, características, es que habla, es una persona. Y hay muchas otras características, que elige, señala, se contrista, etc. Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Es decir, que el Espíritu Santo los llamó y dijo que lo apartaran para una obra. Entonces, habiendo ayunado y orado, otra vez volvieron a ayunar, otra vez volvieron a orar, les impusieron las manos y los despidieron. Dice otra versión que después de haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron.
Eso es lo que a la iglesia le corresponde hacer. El Espíritu Santo es quien señala. El Espíritu Santo es quien llama. El Espíritu Santo es quien dota, quien da dones, talentos, habilidades. Nos hace llamamiento y el deber de la iglesia es reconocer a quien Dios está llamando y entonces enviarlo y apoyarlo. Esto no es un asunto como de democracia, un asunto de vamos a ver quién es mejor. El Espíritu Santo es quien va llamando, quien va tocando y la iglesia los va reconociendo a esas personas. Entonces, algo que dice aquí, cuando la iglesia estaba reunida, ayunando, orando, en alabanza, en adoración, el Espíritu Santo habló. Ahora uno se pregunta, ¿cómo fue que el Espíritu Santo habló? Es probable que haya sido una voz audible. Es probable que se haya oído. Él tiene poder para hacer eso. Obviamente, el que hizo la boca puede hablar. Pero lo más seguro es que habló a través de los profetas que estaban ahí. Es lo más seguro, aunque no dice de qué manera, pero me imagino que fue a través de uno de los profetas que hubo el señalamiento y la dirección del Espíritu Santo. Una cosa en primer lugar que yo veo aquí es la importancia que siempre recalcamos, la importancia de reunirnos. Yo bendigo a Dios por las redes, bendigo a Dios por la oportunidad de transmitir los cultos llegando a cientos, a miles de personas, diferentes pastores, diferentes iglesias, pero nunca será igual que el estar juntos, reunidos. Cuando estamos juntos, reunidos, allí, dice el Salmo 133, envía Jehová bendición y vida eterna. Y obviamente la presencia que se siente aquí todos reunidos, la atmósfera que se percibe aquí no es la misma que se percibe en la casa, donde estamos con un teléfono, estamos en pantaloncitos cortos, con las piernas para acá, y los niños correteando o alguien hablando. No es lo mismo estar reunidos juntos como ocurrió en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando la iglesia estaba reunida en el aposento alto y vino el Espíritu Santo con un de repente. Me imagino que hubo otros cristianos de esa época que no estaban en el aposento alto. Y mi pregunta es, así como el Espíritu Santo llegó y se derramó en el aposento alto y los discípulos hablaron en lenguas que dice que eran como unos 120, así se derramaría en las casas también allá, los que estaban viendo ese culto por internet. No estoy hablando acerca en contra de lo que ven los cultos por internet. Yo lo he tenido que ver en alguna ocasión, si no estoy aquí en la capital, si estoy en el interior, si estoy fuera del país. Claro que sí, hay su momento para esto. Pero nunca podemos sustituir la presencia de los hermanos. No solamente en el culto, en un abrazo antes del culto, después del culto, un saludo, una palabra que alguien te da y te comparte. Entonces, aquí se inicia el primer viaje del apóstol Pablo, llamado Saulo, y Bernabé. Los capítulos 13 y 14 dice también que ellos llevaron a Juan Marcos de ayudante, que era primo de Bernabé. Algunos dicen que era tío, depende de la traducción, pero era familia de Bernabé. Dice en el versículo 5, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra del Señor, la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían a Juan de ayudante. Juan Marcos, casi seguro, el que escribió el Evangelio de Marcos. Juan Marcos, donde se reunía la iglesia en Hechos capítulo 12, cuando Pedro estaba preso y la iglesia se reunía en la casa de Juan Marcos, la de su madre. Entonces llevaron a Juan Marcos de ayudante, pero resulta que en Hechos 13, versículo 13, cuando estaban en Panfilia, y es bueno que en un mapa uno vaya chequeando todos esos lugares, cuando estaban en Panfilia no sabemos qué fue lo que le dio a Juan Marcos, pero se rajó. Se devolvió por la razón que sea, no sé si fue que se acobardó, que le hizo falta a su familia, que estaba muy jovencito, que tenía un compromiso, no sabemos qué le pasó. Pero a partir de ahí, versículo 13, se devolvió.
Pablo y Bernabé siguieron haciendo su recorrido. Yo no sé si tenemos mapa ahí del primer viaje. Hicieron su recorrido, que no fue un recorrido muy largo, y terminaron capítulo 13 y capítulo 14. El capítulo 15 del libro de los Hechos es lo que se llama el primer concilio de la iglesia, el concilio de Jerusalén. Y ya en el capítulo 15, versículo 36, dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Fue una inquietud del apóstol Pablo decirle a Bernabé: mira, nosotros ya hicimos ese primer viaje, visitamos muchas ciudades, predicamos el evangelio, personas se convirtieron. Ustedes luego pueden leer ese primer viaje de Bernabé y Saulo, Bernabé y Pablo. Incluso uno puede ir viendo cuán interesante se va tornando el asunto, porque Bernabé era obviamente el líder, Saulo era prácticamente recién convertido, con varios años de convertido, y Bernabé se menciona siempre primero, Bernabé y Saulo, pero de buenas a primeras se va cambiando, dice Saulo y Bernabé, y a Saulo se le cambia el nombre, Pablo y Bernabé. Entonces Pablo comienza a adquirir cierta preponderancia, cierto liderazgo. Entonces aquí la iniciativa fue de Pablo. Y fíjense qué interesante, porque para el primer viaje misionero el Espíritu Santo habló, y lo más seguro que habló a través de uno de esos profetas. Pero aquí no se nos dice que Dios habló, sino fue un sentir que tuvo Pablo. Fíjense cómo Dios, en su infinita diversidad, Él se manifiesta y habla y llama como Él quiere. Nosotros no podemos encajonar a Dios y decir Dios siempre va a actuar de esta manera. Ahora fue un deseo que tuvo el apóstol Pablo. Me llama la atención el hecho de que Pablo y Bernabé habían predicado el evangelio en ese primer viaje, pero ahora Pablo tiene una carga pastoral, una carga de papá. Como ya le predicamos el evangelio, esas personas fueron salvas, vamos a ver cómo están. Fíjense la actitud, la mente, el corazón del apóstol Pablo de no solamente predicar el evangelio, salvar las almas, sino entrar en un proceso de discipulado, entrar en un proceso de crecimiento, ver cómo está la gente. Eso nos corresponde a todos nosotros, tanto desde nuestras células como dentro de nuestros ministerios. Ver cómo está la gente, no solamente que está sirviendo, sino ver cómo está su corazón, cómo está su familia, cómo está su trabajo, cómo está su salud, cómo está su relación con Dios. Y que vayamos ayudando a los demás a crecer, a vivir la vida plena, la vida abundante que el Señor tiene para nosotros. Y no continuar solamente evangelizando, sino tocar los corazones, tocar las almas, el interior de la gente, preocupándonos por su crecimiento. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Vamos a hacer otro recorrido para ver cómo ellos están. Entonces, versículo 37, Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Obviamente Bernabé, un hombre todavía más maduro, hijo de consolación, un hombre que consolaba, que exhortaba, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Uno se pregunta, ¿quién tendría la razón? ¿Bernabé, que quería llevar a Juan Marcos otra vez? ¿O Pablo, que decía, no, este se nos acobardó por allá, no, yo no voy a salir otra vez con esta persona? ¿Qué tú hubieras hecho? ¿Qué hubieras hecho? ¿Le hubiera dado una oportunidad a Juan Marcos? ¿O hubiera dicho, no, yo no me lanzo otra vez? Así, a ir a las naciones y eso con un muchacho que se me acobardó, que se me echó para atrás. Un sondeo rápido. ¿Quiénes son bernavianos?
¿quiénes hubieran hecho como Bernabé? ¿Y quiénes hubieran hecho como Pablo? Y los demás no hubieran hecho nada, se quedan así. Qué interesante que la gente no quiere como caer en gancho. No, eso es un asunto de uno definirse, ¿verdad? ¿Qué uno hubiera hecho? ¿Quién tenía la razón? Realmente es difícil decir qué es lo correcto en un caso así. Porque uno ve, incluso si uno lee la historia, que Saulo, como era un perseguidor de la iglesia, cuando Saulo se convierte, los discípulos le tenían miedo. Ah, que él se convirtió. No, eso es un gancho. Él quiere venir, inmiscuirse en nosotros para agarrarnos a todos nosotros. Y estaban chivos. Esos discípulos parece que eran dominicanos, ellos estaban chivos. No le vamos a abrir campo a ese Saulo perseguidor. Y fue Bernabé quien tuvo que agarrar a Saulo y llevarlo a los discípulos, ¿verdad? Entonces, ahora Bernabé parece que está haciendo lo mismo, agarrando a Juan Marcos y dándole otra oportunidad. Pablo dice, no, de ninguna manera no me voy con ese a las misiones porque él se nos acobardó y nos dejó solos. Claro, después parece que todo esto se reconcilia porque en Colosenses 4:10, 2 de Timoteo 4:11, Pablo habla muy bien de Juan Marcos y dice, tráeme a Marcos que me es útil para el ministerio, ¿verdad? O sea, parece que Marcos ya había crecido y parece, estas son deducciones mías, que Bernabé fue quien guayó la yuca con Juan Marcos y luego Pablo entonces lo encuentra que es útil y claro, mándamelo. Pero también debo reconocer que a veces uno tiene que portarse como Pablo, rayé, no, espérate, no nos funcionó la otra vez, ya, madura un chin más y luego tú vienes. Dependiendo como nosotros querramos hacer. Pero dice el versículo 39, si ustedes tienen su Biblia ahí, que hubo tal desacuerdo, un conflicto, dice otra versión, tan serio, que se separaron el uno del otro. Por Juan Marcos se separaron. Acabaron por separarse. Tomando a Marcos, Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Si uno lee la historia, se va a dar cuenta que Bernabé era oriundo de Chipre. Y cuando Bernabé salió con Saulo, primero llegaron a Chipre también. Y Pablo, escogiendo a Silas, otro discípulo que ya era bien recomendado, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, de donde era Saulo, de donde era Pablo. Es decir que parece que de alguna manera ambos buscaron como su pueblo de origen, ¿verdad? Su lugar conocido, ambos. Uno se fue para Chipre y otro se fue para Siria y para Cilicia. Realmente esto nos choca a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros queremos como santificar todos los líderes de la Biblia. Hermanos, el único perfecto es Dios. El único modelo que nunca falló fue Jesucristo. Después todos nosotros fallamos. Abraham, Moisés, Josué, todos nosotros fallamos. Pablo, Bernabé, todos. Hubo un lío entre ellos, un desacuerdo, que yo digo, oye, caramba, o sea, un viaje misionero de esta naturaleza para ir a recorrerla, ¿verdad? Los mismos lugares y darle calor a los hermanos. Hubo una discusión ahí y no se entendieron. ¡Pum! Se separaron. Ahora, Romanos 8:28 es una realidad. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien y Dios se glorifica con Bernabé y con Juan Marcos y Dios se glorifica con Pablo y con Silas. Y ahora, en vez de que haya un solo grupo misionero, ahora hay dos grupos misioneros. La soberanía de Dios, los insondables misterios y caminos de Dios, ¿quién los conoce? Es como la iglesia en el primer siglo, que estaba muy acurrucadita ahí en Jerusalén y vino una gran persecución. Y con la persecución toditos salieron huyendo y predicando el evangelio por todo el imperio romano. Fueron como semillas regadas en el imperio romano. Que Dios mandó la persecución, yo no sé, hermano. Yo lo que sé es que Dios está por encima del diablo y por encima de todo. Entonces,
vino la persecución y eso Dios lo usó para bien. Así que cualquier cosa que nos acontezca, hermano, nosotros somos como los gatos, dice, que siempre caen parados. El cristiano es indestructible, hermano, hasta que Dios diga lo contrario. No importa lo que nos pase, Dios está a favor nuestro y Él torna todo para bien nuestro. Amén. Ok, hubo entonces desacuerdo. El desacuerdo trajo separación. Dice el capítulo 16, después llegó, ahora la historia, porque fíjense, aquí uno tiene que ser cuidadoso cuando uno estudia la Biblia y uno está tratando de enseñar. Algunos, y creo que los he escuchado, decir, fíjense, ¿a quién bendijo Dios? A Pablo y a Silas. ¿Por qué? Porque Bernabé y Juan Marcos no se vuelve a mencionar más en el recorrido. No, fao. Es una mala hermenéutica, una mala forma de estudiar la Biblia. Si uno lee el libro de los Hechos es casi completo la historia de Saulo de Tarso, llamado el apóstol Pablo. Entonces, obviamente, el escritor Lucas está siguiendo la historia de Pablo, del apóstol Pablo, de Saulo de Tarso. No está siguiendo la historia de Bernabé. Obviamente que Bernabé tuvo éxito en su viaje de misiones, claro que sí. Pero no podemos decir que fíjense cómo Dios eligió a Pablo porque fue encomendado por los hermanos y no se habla más de Bernabé. No podemos apoyar una creencia, una doctrina en un silencio de la Biblia, porque no se habla más, no podemos hacer una afirmación de eso. Entonces, el capítulo 16 dice que después llegó a Derbe y a Listra. Sería interesante que uno vaya viendo en el mapa por dónde se van moviendo. No sé si ustedes están ubicados. Fíjense allá, Antioquía, de donde salieron. Ese es el primer viaje misionero. A Chipre, pasaron por aquí y luego regresaron allá. Vamos al segundo viaje misionero entonces. La otra imagen. Porque ese es un viaje más corto. El segundo viaje misionero es más amplio. Cuando llegaron a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Ese es el segundo viaje. Llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, es decir, era una mezcla. Eso fue cuando llegaron a Derbe y a Listra. Fíjense por aquí, Derbe y Listra. Lo pueden ver aquí, ¿verdad? Iconio, Derbe y Listra. Cuando llegaron ahí, se encontraron a Timoteo, un muchacho, un joven, que todo el mundo daba buen testimonio de él. Qué tremendo, ¿verdad? Sus actitudes, sus acciones, su humildad, su trabajo, su servicio, su temperamento. Todo el mundo daba buen testimonio de él. Imagínense ustedes que lleguen aquí y que estén buscando un tipo de persona y que todo el mundo comienza a recomendarte a ti. Mira, sí, esa es una persona responsable, una persona puntual, busca de Dios, ama al Señor, esto y esto y esto. O sea, qué bueno, ¿verdad? Cuando todo el mundo que nos conoce da testimonio de nosotros. Dice entonces que quiso Pablo que éste fuese con él. Fíjese cómo al principio el Espíritu Santo habló. Luego Pablo quiso, le dijo a Bernabé, vamos a hacer un recorrido para ver cómo están los hermanos. Y ahora cuando llega a Listra, dice que Pablo quiso. ¿Piensan ustedes que eso era la voluntad de Dios o no? ¿Ustedes creen que yo hago preguntas ganchosas? No, eso no es una pregunta ganchosa. Es para que reflexionemos. Realmente, yo creo que sí, que era la voluntad de Dios, yo creo que sí. Pero la voluntad de Dios vista desde diferentes ópticas, desde diferentes aristas. Cómo Dios se mueve de una manera y se mueve de otra manera y se mueve de otra manera, y vamos a ver otra también ahorita. ¿Qué hizo Pablo? Dios lo puso en su corazón, no me cabe la menor duda. Que hubo un sentir en su corazón, claro que sí. Que hubo un deseo humano también por el buen testimonio de este muchacho, claro que sí. Pero Dios
obra en todo eso, hermanos. Cuando nosotros andamos en el Espíritu, nosotros damos los pasos y a veces nos podemos equivocar, pero Dios nos guía por aquí, nos guía por allá, y por torpe que seamos, no nos vamos a extraviar. Así que no nos mortifiquemos tanto procurando conocer la voluntad de Dios y dando los 7 brincos pentecostales y durmiendo en silicio y haciendo qué sé yo cuántas cosas. Dios se mueve de diferentes maneras, con ayuno, claro que sí, ya lo vimos. Con un deseo que Pablo tuvo de ir a visitar a los hermanos, también, que quiso ahora que Timoteo lo acompañara, también. Seamos libres en ese sentido. Y si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, olvídense que Dios nos va a guiar. Y yo veo en Timoteo que era un muchacho donde se juntaron 2 elementos. Se junta la preparación que él tenía, la trayectoria, el testimonio, la conducta que él tenía con la oportunidad. Imagínense que la oportunidad se presente, pero no esté preparado. O que esté preparado, pero la oportunidad nunca se presente. Aquí se juntaron los 2 elementos. Timoteo, tremendo muchacho, tremendo joven de Dios, y aquí vino la oportunidad de salir con el apóstol Pablo. Tremendo. Lamentablemente, Timoteo tuvo que sufrir un poquito, porque dice el versículo 3 que Pablo le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Yo no sé mucho de medicina, pero una circuncisión a una persona adulta a sangre fría tiene que doler un poco, ¿verdad? Pero todo por causa del evangelio. Y fíjense que en el concilio de Jerusalén, el que hice alusión ahorita, en el capítulo 15, no se habla de que se necesitaba que los gentiles se circuncidaran. Pero Pablo, para no poner tropiezo al evangelio, como testimonio, para no poner obstáculo al evangelio, le circuncidó. Y yo pienso en mí, pienso en ti, en nosotros como iglesia. Habrá algunas cosas que uno está haciendo, que uno tiene, que pueden servir de obstáculo para el evangelio, que pueden servir de tropiezo al evangelio. Esa es una de las razones por las cuales desde que nosotros comenzamos la iglesia decidimos no recoger ofrendas así. Y luego caímos en el recogerla. Ya yo he hecho la historia. Pero luego de la pandemia, que vino la pandemia, que pusimos las cajas, yo dije, pero eso es lo que siempre hemos querido. ¿Para qué? Para no poner tropiezo al evangelio. Que los pastores que no cogemos el diezmo, que en la iglesia se está pidiendo, que hacemos que sé yo cuántas cosas. Ya ustedes saben todo lo que se dice de dinero. Y es verdad, hay pastores que hablan mucho de dinero y la prosperidad y hay una siembra, que sé yo cuánto. Pero nosotros no somos así. No criticamos a los demás, incluso son amigos míos, pero que tienen su estilo, tienen su cultura. Pero nosotros, para no poner tropiezo al evangelio, entonces piensa, hay cosas que tú pudieras hacer que pudiera poner tropiezo al evangelio. Yo mencioné en días pasados cómo yo fui a un colmado, estando por allá por el Cibao. No, aquí fue. Y compré una malta y me la dieron en una funda. Y yo salí con mi funda y yo dije, wow, esto parece una cerveza. Déjame quitar esta funda, ¿verdad? Y cuando suelo comprar una malta, ando con la calcomanía así, o sea, que todo el mundo la vea, ¿verdad? Para no poner tropiezo al evangelio. No es que uno sea fariseo, no. Pero hay que tener cuidado, porque el testimonio se le daña a uno de cualquier cosa, de cualquier sencillez. Entonces, versículo 4, y al pasar por la ciudad les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Había una serie de ordenanzas que ellos habían decidido en el capítulo 15 y no era para tener más información, porque a veces nosotros queremos leer la Biblia para conocer. No es tanto el conocimiento. Lo que estamos buscando es guardar, hacer, obedecer lo que nosotros sabemos que la Biblia dice. Entonces, ellos llevaban estas ordenanzas para que las guardasen.
Así que las iglesias eran confirmadas, versículo 5, en la fe y aumentaban en número cada día. Miren, hay gente muy espiritual que dice, no, a Dios no le interesa la cantidad, solamente le interesa la calidad. Que aquí seamos, aunque seamos 5, pero que seamos 5 fieles. Sí, eso se oye bonito, pero a Dios le gusta la calidad y la cantidad. Le gusta los dos, que haya crecimiento espiritual y crecimiento numérico. Las parábolas hablan de eso, de la multiplicación, cómo una persona fiel, una persona productiva, trabajadora, multiplica lo que Dios ha puesto en sus manos. Y aquí Lucas lo señala, dice así que las iglesias, Lucas es el autor del libro de los Hechos, las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día, cada día. Es el deseo de Dios que nosotros crezcamos. Es el deseo de Dios que llenemos este lugar 7 veces un domingo. Es el deseo de Dios, hermanos. Gracias por esos 3 aplausos. Para eso hay que evangelizar, para eso hay que predicar, para eso hay que orar, hay que ayunar, hay que hacer la obra de Dios. Y Dios se va a mover de una manera extraordinaria. Y no solamente aquí, hermanos. Nuestro deseo es que todas las iglesias rebosen de gente, de personas convertidas, del poder de Dios manifestándose, sanando, rompiendo cadenas, libertando al cautivo. Así que las iglesias eran confirmadas, afirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia, volvemos al mapa, atravesando Frigia y la provincia de Galacia. ¿Lo están viendo? Frigia y Galacia, algo que uno ni puede entender. Le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pero a eso no fue que nos mandan, a predicar el evangelio. Y ahora que no predique el evangelio ahí. Y cuando llegaron a Misia, ¿están viendo a Misia allá? Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, allá arriba. Pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Qué cosa, Ahí tiene que haber la sensibilidad del Hijo de Dios, de la hija de Dios. ¿Qué Dios te está diciendo? ¿Cuándo Dios te dice sí? ¿Cuándo Dios te dice no? Una sensibilidad. Y ellos intentaron ir. Y aquí es una de las cosas donde yo encuentro difícil realmente. En Primera de Tesalonicenses, creo que primera o segunda, no primera, capítulo 2, dice Pablo que intentó ir a Tesalónica una y otra vez y Satanás nos estorbó. O sea que a veces Satanás estorba y a veces el Espíritu Santo impide y no permite. Ahí está la madurez del creyente, entender cuando el diablo está interponiéndose para uno arremeter y dar y hacer todo lo que tenga que hacer. Y cuando es el Espíritu Santo para uno entender y discernir y decir, bueno, quizás entonces no es por aquí, quizás es por aquí. Pero eso les pasó a Pablo y a los demás. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. ¿Están viendo dónde está Troas? Allá. ¿Lo están viendo? Después de Troas, ¿qué es lo que va para allá? El mar. Ya. Después de Troas no hay por dónde coger. Entonces estaban ahí cogidos en Troas. Pero fíjense cómo es el Señor. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie. Macedonia, fíjense allá, es la otra región. ¿Están viendo Macedonia allá donde está Filipos, Anfípolis, Tesalónica, Berea? Macedonia. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Una visión. Cuando vio la visión, versículo 10, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto
Otra versión dice, convencidos de que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Fíjense, el Espíritu Santo primero habló, probablemente a través de los profetas o audiblemente. Después, Pablo le dijo a Bernabé, vamos a visitar los hermanos, que fue de Dios también. Luego Pablo quiso que Timoteo les acompañara. Era Dios también. Y ahora vino una visión. Dios habla de múltiples formas, hermano. Por eso no tratemos de encajonar a Dios y decir, así es que Dios actúa. Fíjense, no es en este mapa que está, pero está bien, que en otro mapa, allá en Troas, se presenta Lucas. Yo no sé si ustedes ven en el versículo 10, antes del versículo 10, el autor del libro de los Hechos es Lucas, y él estaba hablando siempre de ellos y ellos fueron, pero ahora versículo 10 dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos. Ahí se anexa Lucas al equipo misionero. A partir de ahí, Lucas arranca. Y ustedes verán que todo lo habla en esa primera persona del plural, nosotros. Dice el versículo 11, zarpando, es decir, se fueron al agua, pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia, allá arriba. Y el día siguiente a Neápolis. Y de allí, versículo 12, a Filipos. Fíjense, ¿ya vieron a Filipos? A Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Es decir, la ciudad, no sé si es la más importante o era la primera de ese grupo. Y una colonia. Es bueno que vayamos a Google o busquemos en un diccionario bíblico lo que era una colonia romana, los beneficios que tenía, las ventajas que tenía. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Si uno ve el accionar del apóstol Pablo, cuando ellos iban a cualquier lugar, iban primero a una sinagoga judía. Y ahí predicaban el evangelio, y ahí entonces venían los convertidos, los temerosos de Dios, que eran los gentiles que se habían acercado al judaísmo. Pero aquí dice que un día de reposo, versículo 13, salimos fuera de la puerta. Recuerden que las ciudades eran amuralladas y tenían puertas para salir. Eran en las murallas, como aquí en Ciudad Nueva, Ciudad Colonial, con sus murallas para protegerse. Salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Algunos dicen que parece que en esta ciudad no había suficientes hombres judíos para formar una sinagoga, que tengo entendido se necesitaban por lo menos 10 judíos, 10 hombres para comenzar una sinagoga. Y aquí había un grupo de mujeres orando junto al río, fuera de la ciudad. Por eso Pablo salió allá. Hay otra explicación que escuché, pero ahora no me acuerdo de por qué ahí quizás no había una sinagoga. Entonces, una mujer llamada Lidia, recuerden que estamos ya en territorio moderno de ahora, europeo. Fue la primera ciudad de Europa donde se predicó el evangelio. Y una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, es decir, vendía telas de púrpura morada, un negocio próspero de Tiatira. ¿Dónde estará Tiatira? ¿Ustedes la ven primero que yo? Ah, míralo aquí. Cerca de Misia, Pérgamo, Esmirna, ahí está Tiatira. Ella era de allá, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Qué estaba ella haciendo? Oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pablo decía, ella estaba atenta y el Espíritu Santo, el Señor, obró en su corazón. Ese es el proceso. Tú predicas la palabra y Dios toca el corazón.
Nosotros oramos por un enfermo y Dios sana los cuerpos. Nosotros damos una palabra de consuelo y Dios consuela los corazones. Es un trabajo que hacemos en conjunto entre Dios y nosotros. Por eso Pablo nos llama a nosotros colaboradores de Dios. Estamos trabajando juntamente con Dios. Tú predicas el evangelio y Dios es quien convence. Tú no tienes el poder de convencer a nadie. Yo no tengo el poder de meterme en el corazón de una persona y convencerlo de que se arrepienta. Esa es una obra del Espíritu Santo. La parte que yo puedo hacer es predicarle el evangelio, darle mi testimonio, decirle cómo el Señor me alcanzó a mí. Y entonces dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, se da un salto aquí, luego vamos a ver que ella creyó. Cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció, entrad en mi casa. Sí, lo que pasa es que estaba buscando una palabra. Hablamos a las mujeres que se habían reunido, abrió el corazón para que estuviera atento a lo que Pablo decía. Cuando fue bautizada, que yo sea fiel al Señor. Si ustedes me consideran, dice otra versión, creyente en el Señor, que yo he creído en el Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedar. Una mujer con un alto nivel de hospitalidad. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, otra vez Pablo iba a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. En griego es pitón, una pitonisa, una muchacha que adivinaba, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Pero lo voy a dejar ahí para continuar la semana que viene con esta tremenda historia de Filipos. Cómo se inició la iglesia en Filipos, y vamos a comparar la iglesia de Filipos con otras iglesias a quienes Pablo le escribió. Así que nos quedamos en la pitonisa, en la mujer que tenía un espíritu de pitón. Les animo, hermanos, les animo a leer, a escudriñar, a leer todo este pasaje, a buscar los mapas, a buscar las palabras, a indagar, porque esto es rico, hermanos, rico, a buscar diferentes versiones y ustedes van a ver cuánto se van a edificar. Así que Dios les bendiga y espero que esto le haya dado un poquito de apetito para seguir estudiando la Biblia, la palabra de Dios.